Bien, buenas tardes a todos y vamos a seguir con el primer tema de CRC. En este caso vamos a seguir basándonos en el temario de Cisco y para ello vamos a presentar el módulo 3. Este módulo 3 es titulado Protocolos y Modelos. En este módulo, pues el objetivo principal es explicar cómo los protocolos de red permiten que los dispositivos puedan comunicarse entre sí, bien sea a través de una red local o bien a través de una red remota. Este módulo está dividido en los subpuntos que se observan en la tabla. Como se puede ver, primero hablaremos de lo que son las reglas, es decir, cómo debemos de transmitir la información para que pueda mantenerse una comunicación correcta. Después hablaremos de los protocolos en sí, de las suites de protocolos, es decir, de las pilas de protocolos que se utilizan a día de hoy. Hablaremos de qué organismos de estandarización son los encargados de realizar o establecer estos protocolos para que exista interoperabilidad en las redes. Hablaremos de dos modelos de referencia, uno que es el modelo TCP/IP y otro que es el modelo OSI. Y también trataremos cómo encapsular los datos, es decir, cómo los datos van desde nuestras aplicaciones hasta cómo son transmitidos por los cables. Por último, pues hablaremos del acceso a los datos, ¿vale? Es decir, cómo los hosts pueden acceder a la información a través de las direcciones IP, las direcciones MAC y demás. Bien, el primer punto es las reglas. ¿Qué es esto de las reglas? Como podéis saber, existen diferentes redes a nivel mundial y varían pues, según su tamaño, su complejidad. Y en esto de las redes de comunicaciones no es suficiente el hecho de tener una conexión para poder comunicarnos con otros dispositivos, sino que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo tenemos que hablar o comunicarnos con ese dispositivo para poder tener una comunicación fluida. Existen tres elementos básicos en una comunicación que serían la fuente, el canal y el destino. La fuente es el origen de la comunicación. El canal sería el medio por el cual se difunde esa información para poder llegar al receptor o destino. Vamos a hablar de los protocolos a nivel de las comunicaciones entre ordenadores, pero es fácil poner un símil con lo que sería nuestra comunicación en nuestro día a día. Aquí se observan dos figuras, una donde existen unas personas que hablarán de lo que será la comunicación mediante humanos y en la otra donde existen unos dispositivos que están conectados a través de un cable y que muestran la información de la comunicación entre máquinas. El símil es muy similar, es decir, imaginaros una persona que quiere comunicarse con otra, al final tiene un pensamiento, que ese pensamiento se transforma en un mensaje a través de lo que sería el habla. El habla me permite transmitir la información a través de un medio que sería el aire y ese medio transmite la información hasta el receptor, que en este caso serían los oídos de la persona destino. Esos oídos transforman la información de audio en impulsos hacia el cerebro que al final el cerebro del destino pues, recoge como el mensaje que se había transmitido desde el origen. Pues lo mismo ocurre con los ordenadores, ¿vale? Es decir, el ordenador quiere transmitir una información, existe una tarjeta de red, ya sea inalámbrica o cableada, que va a transmitir la información a través de un medio, que puede ser pues, por ejemplo un cable de cobre o el aire. Ese medio va a transmitir la información hacia otra tarjeta de red perteneciente al equipo destino y esa tarjeta de red pues se encargará de recibir los bits y llevarlos hacia la CPU para que puedan ser interpretados
y puedan ser extraída la imagen o la información que provenía desde el origen. Bueno, es fácil entender que se necesitan unas reglas para poder comunicarnos. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos que definir de alguna forma cuál es el lenguaje que se va a utilizar, cómo se debe utilizar. Y, por ejemplo, en el caso de que sea un lenguaje escrito, pues tenemos que saber el idioma, signos de puntuación, separación de palabras, etcétera, etcétera. Aquí tenéis dos ejemplos. La primera parte de la figura, la que está más en la parte superior, sería un mensaje escrito de forma defectuosa, ¿vale? Es decir, cambiando palabras de orden, habiendo uniones de palabras cuando no corresponden a que estén esas unidas, evitando signos de puntuación, etcétera, ¿vale? Y en la segunda, donde ese mensaje ya ha sido formateado de forma correcta, ¿vale? Como podéis ver, pues el segundo es mucho más fácil de entender porque es una regla que nosotros conocemos, ¿vale? Que sería, pues, en este caso, el lenguaje inglés, ¿vale? Y las palabras tal y como nosotros las conocemos. Bien, pues lo mismo ocurre con los ordenadores, ¿vale? Al final hay que definir cómo se tiene que transmitir la información, en qué momento se debe transmitir, cuándo se tiene que estar en modo de recepción, para que esa información llegue al destino. Por tanto, esas reglas se definen a través de los protocolos, ¿vale? Un protocolo debe de poseer los siguientes requisitos. Primero, identificar quién es el emisor y quién es el receptor, hablar un idioma común y tener una gramática común, que hablemos con una velocidad adecuada y en el momento adecuado, es decir, pues uno si habla muy rápido a lo mejor no le entienden, y si habla cuando el otro está hablando, pues se interrumpe y por tanto tampoco había una comunicación fluida. Y también existen requisitos de confirmación o acuse de recibo, es decir, en cierta forma, pues nosotros cuando estamos hablando con una persona, por ejemplo, le miramos a los ojos, le miramos a la cara, vemos si asiente y está comprendiendo lo que se está explicando, ¿vale? Por tanto, tenemos un feedback que nos hace saber si esa comunicación está siendo correcta. En el caso de los protocolos informáticos, pues ocurre exactamente lo mismo, pero pasado al mundo digital, ¿vale? Es decir, necesitamos codificar los mensajes de alguna forma común, formatear y encapsular el mensaje para que pueda ser transmitido por el medio, tener unos tamaños de mensaje máximos que serán los que me permitirán poder transmitir según la tecnología de acceso a la red, sincronizar el mensaje, es decir, de alguna forma, pues saber cuándo me toca enviar y cuándo no, ¿vale? Y también algunas opciones de entrega de mensaje, es decir, algunos acuses de recibo para saber que la comunicación va fluyendo de forma correcta. Bien, la codificación del mensaje. Pues bueno, la codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en una forma aceptable de la transmisión, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que de alguna forma tenemos una información, sea la que sea, por ejemplo, una imagen, un vídeo, y le indicamos cómo esa información va a ser, o se parametriza esa información para que sepamos que es un vídeo en tal codec y en tal contenedor, ¿vale? De alguna forma se mete dentro de una estructura para que pueda ser entendida, ¿vale? Si esa información lo que se hace es, se codifica, ¿vale? Se transmite a través del medio, se recibe, se decodifica y se visualiza, ¿vale? Por tanto, como veis, existe un elemento de codificación que es muy importante y que dependerá seguramente del contenido que estemos visualizando, ¿vale? O utilizando en nuestra comunicación. Es decir, no utilizamos la misma codificación para streaming de vídeo que para el envío de un correo electrónico.
y no utilizamos tampoco la misma codificación para una transmisión de ficheros como para una transmisión de imágenes, ¿vale? Por tanto, existen diferentes mecanismos de codificación que se adaptan al mensaje origen. Bien, después tenemos el formato y el encapsulamiento del mensaje, ¿vale? En este caso, el formato identifica cómo debe de ser formado los mensajes para que puedan ser entendibles por el usuario destino, ¿vale? Los formatos de los mensajes dependen del tipo de mensaje y del canal por el cual se entrega el mensaje. Es decir, que dependiendo del estándar, por ejemplo, de acceso al medio que se utilice, el mensaje no tiene el mismo formato, ¿vale? Por decir un ejemplo muy sencillo, es decir, el mensaje no es igual si nosotros enviamos un vídeo a través de la red Wi-Fi que si lo enviamos a través de la red 4G, ¿vale? Cada red tiene su formato de mensaje y la información se tiene que adaptar a él, ¿vale? Bueno, pero lo que sí que más o menos se suele tener siempre es una información de origen para identificar el origen, que por ejemplo en IP versión 4 es lo que se denomina la dirección IP de la fuente, del origen, el source IP address. También tenemos una IP de destino o destination IP address, ¿vale? Y después tenemos otras informaciones, ¿vale? Otras informaciones pues, que nos dan información, valga la redundancia, de lo que vamos a enviar, ¿vale? Pues bien, cómo va a ser el tamaño del paquete, cuál va a ser el siguiente salto, etcétera, 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 ¿vale? Por tanto, toda esa información se va teniendo en los formatos de los mensajes. Según el tipo de comunicación, es muy importante el tamaño del mensaje, ¿vale? Es decir, nosotros no podemos enviar, por ejemplo, toda una película en un solo mensaje desde un origen hacia un destino. ¿Por qué? Porque eso implica muchas cosas, ¿vale? En primer lugar, eh, la ocupación del canal, es decir, para transmitir, por ejemplo, 500 megabits, ¿vale? De una película, pues necesitamos mucho tiempo de uso del canal para que nosotros poder transmitir esa información, ¿vale? Además, eso dificulta lo que es el uso propio de las redes, ¿vale? Por tanto, lo que se realiza en la comunicación entre dispositivos es segmentar, ¿vale? la información o hacer la información, dividirla en mensajes, ¿vale? O en paquetes. Estos mensajes tienen un tamaño más o menos pequeño, ¿vale? Aproximadamente de unos 1500 bytes. Y esos mensajes serán los que se transmitan a través de la red y que serán interpretados por el destino para poder al final unirlos y representar aquello que queríamos transmitir, ¿vale? Por tanto, tenemos una información muy grande, ¿vale? Que se transmite en diferentes paquetes o en diferentes porciones. Esas porciones se van transmitiendo por la red y en el destino se recogen esas porciones y se vuelve a formar el todo. Bien, respecto a características relacionadas con el tiempo, pues tenemos por una parte el control de flujo, que es decir, que es quien administra la velocidad de transmisión para no desbordar al receptor. Es decir, imaginaos que yo estoy comunicándome con mi ordenador con otro ordenador, pero yo tengo la capacidad de enviar a gigabit y el otro ordenador solo tiene la capacidad de leer a megabit. Pues claro, si yo empiezo a enviarle a gigabit y el otro solo tiene la capacidad de leer a megabit,
muy rápidamente se verá desbordado y por tanto hay que adaptarse y controlar el flujo para que eso no ocurra, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se suele hacer es transmitir siempre a la velocidad más baja de la comunicación, ¿vale? Es decir, que si el destino soporta megabit y yo soporto gigabit, pues los dos bajamos a megabit, ¿vale? Para así que la comunicación sea fluida y se realice de forma correcta. Después tenemos los tiempos de espera de respuesta, que es el tiempo de espera que un dispositivo no indica fallo, ¿vale? Es decir, es el tiempo en el que el dispositivo está escuchando para poder recibir algo. Y si pasado ese tiempo no se recibe nada, pues se interpreta que el paquete se ha perdido o el mensaje se ha perdido, ¿vale? Y después el método de acceso, es decir, cuándo debo de enviar la información a ese medio de red, ¿vale? Bien en el cable, bien en el aire, perdón, o bien en la fibra, ¿vale? Es decir, cuándo debo de enviar información y que nadie más envíe información para que no pueda haber una colisión y por tanto evitar problemas, ¿vale? Unido a la transmisión de la información en las redes de ordenadores, tenemos los métodos de entrega de mensajes, ¿vale? El más común es el unicast, ¿vale? Es decir, que tenemos una comunicación uno a uno entre un origen y un destino, ¿vale? Después tenemos el multicast o multidifusión, donde la información va de uno a varios, ¿vale? Normalmente esos varios no son todos los dispositivos de una red, sino solo son unos cuantos, ¿vale? Como se puede observar en la figura intermedia. Y por último tenemos el modo de difusión broadcast, ¿vale? Es decir, que de uno a todos, ¿vale? Entonces, esos serían los tres modos más comunes de enviar información en una red de ordenadores, ¿vale? Ya os digo, la más común es la unicast, pero todas se pueden utilizar. Bien, ahora vamos a hablar de los protocolos. Los protocolos, en general, son mecanismos estandarizados para realizar una transmisión bien a nivel de aplicación, bien a nivel de transporte, bien a nivel de routing o lo que sea, ¿vale? Estos tipos de protocolos pueden ser implementados a nivel de software, a nivel de hardware o una mezcla de ambos, ¿vale? Y al final, esos protocolos, ¿qué hacen? Pues definen lo que quieren hacer, es decir, la función para los cuales se han diseñado, el formato de los mensajes y qué reglas tenemos que seguir, ¿vale? Es decir, todas esas características que habíamos visto previamente, pues en un protocolo se define todo, ¿vale? Existen diferentes protocolos, ¿vale? Aquí existe una posible enumeración de ellos, ¿vale? O clasificación de ellos, que, por imaginaos que si hablamos de protocolos de comunicaciones, ¿vale? Es decir, permitir que dos o más dispositivos se comuniquen a través de una de las redes, pues tenemos muchos, ¿vale? Tenemos a nivel de aplicación, por ejemplo, HTTP, FTP, ¿vale? SMTP, es decir, hay diferentes tipos de protocolos que me permiten el envío de información. HTTP, pues todos lo conocemos, envío de tráfico web. FTP, pues envío de archivos, ¿vale? File Transfer Protocol. También existen protocolos a nivel de seguridad, ¿vale? Para proporcionar autenticación, integridad y cifrado de los datos, pues como son el TLS, el SSL. Después también existen protocolos a nivel de routing, que lo que permite es intercambiar información entre los routers para crear tablas de encaminamiento y seleccionar la mejor ruta hacia un destino, pues OSPF, BGP, ISIS, RIP, ¿vale? Existen varios protocolos de routing. Y también existen protocolos orientados a la detección de servicios, ¿vale? A detectar de forma automática dispositivos o servicios, como podría ser el DHCP, el DNS, etc. ¿Vale?
Algunos de ellos hablaremos en esta asignatura, ¿vale? Sobre todo los orientados a la detección de servicios y a routing, y los otros se verán en la asignatura de ARC que veréis en tercero. Bien, ¿qué funciones tienen los protocolos de red? Pues en principio los protocolos tienen las funciones que se observan en la tabla, ¿vale? Es decir, una función de direccionamiento, es decir, de alguna forma identificar quién es el emisor y quién es el receptor de forma global y única. También existe una función de confianza, es decir, entregar de forma garantizada la información desde el origen hacia el destino. Un control de flujo, es decir, garantizar que los flujos se envían a una velocidad eficiente o adecuada según el origen y el destino. Una secuenciación, es decir, etiquetado de forma exclusiva para cada segmento sea transmitido de forma correcta por la red y después en el receptor pueda ser montada esa información para poder obtener la información que se había transmitido. Detección de errores, ¿vale? Es decir, saber si han ocurrido daños durante la transmisión. Y también ser una interfaz de la aplicación, es decir, poder comunicarnos procesos a procesos entre aplicaciones diferentes, ¿vale? Es decir, poder utilizar esto como base para diferentes aplicaciones, ¿vale? Bien, aquí tenéis un ejemplo de lo que sería esa interacción entre protocolos, ¿vale? Ya hablaremos un poco de lo que es la pila de protocolos, que es un poco lo que se observa en la figura, más adelante, ¿vale? En unas diapositivas ya hablaremos de ello, pero si nosotros queremos intercambiar, o por ejemplo, una petición de tráfico web desde un cliente hacia un servidor, como es el que podéis observar en la figura de esta diapositiva, ahí intervienen diferentes protocolos y cada uno de ellos en un nivel, ¿vale? El protocolo con el que interactúa el usuario sería HTTP, es decir, yo quiero ver tal página web, ¿vale? Bien, ese protocolo HTTP lo que hace es, pues, de alguna forma, mmm, indicar cómo van a interactuar el cliente y el servidor a nivel de contenido web, ¿vale? Por debajo de ese protocolo existe un protocolo que es el del TCP, que es un protocolo de transporte, que en este caso ese protocolo va a realizar las tareas de seguimiento de las conversaciones, es decir, entre cliente y servidor, realizar una entrega garantizada de lo que son los paquetes y administrar el control de flujo, ¿vale? Va a realizar principalmente esas tres tareas, ¿vale? Después tenemos el protocolo IP, que en este caso va a definir de forma global lo que es el origen y el destino, ¿vale? Y por último tendríamos el protocolo de acceso a la red, que sería Ethernet, que lo que va a hacer es entregar los mensajes de una tarjeta de red a otra dentro de la misma área local, ¿vale? Como veis, todas las funciones que aparecen aquí son las que hemos nombrado anteriormente en la diapositiva, es decir, que no solo un protocolo realiza todas las funciones, sino el conjunto de los protocolos que trabajan en una transmisión entre origen y destino son los que realmente me proporcionan todas las funcionalidades para poder tener una comunicación adecuada. Bien, la switch de protocolos es la unión de varios protocolos para poder dar soporte a las comunicaciones, ¿vale? Entonces, como definición, pues es un grupo de protocolos interrelacionados que son necesarios para realizar la función de comunicación y lo que aportan es un conjunto de reglas que funcionan de manera conjunta y que nos permiten resolver problemas, ¿vale? Normalmente podemos hacer una división, que es más o menos la que hemos hecho entre las asignaturas de redes que se imparten en el grado, donde tendríamos las capas inferiores,
que se preocupan de mover la información y proporcionar servicios a las capas superiores, y los protocolos de capas superiores, que es un poco lo que veréis en la asignatura de ARC. ¿Vale? Aquí en FRC nos vamos a orientar a los protocolos de capas inferiores. ¿Vale? Bien, ahí tenéis un poco, imaginaros que pues, queremos realizar una pregunta de dónde está la cafetería, ¿vale? Y cuál sería la suite de protocolos para que esa conversación pueda fluir de forma correcta. Pues utilizar el mismo idioma, esperar el turno, ¿vale? Y indicar que se ha finalizado la comunicación. Todo ello se transmite por una capa física, es decir, por un medio, que en este caso puede ser el aire. Ya podría el mensaje ser recepcionado por el receptor. Aquí tenéis diferentes suites de protocolos, ¿vale? Cada una de ellas pues de unos estándares de unas entidades de estandarización o de algunos fabricantes, ¿vale? Empezando de izquierda a derecha tendríamos la suite de protocolos TCP/IP. Es el conjunto de protocolos más común utilizado hoy en día, ¿vale? Es decir, no sé, el 99% de las comunicaciones que se realizan a través de Internet funcionan sobre la suite de protocolos TCP/IP, y está mantenida por el IETF, ¿vale? El Internet Engineering Task Force. Después, el modelo de referencia y, como si dijéramos, los protocolos o la suite de protocolos basada o por la que nació todo lo que es las redes de comunicaciones, es el modelo de referencia o el conjunto de protocolos ISO o OSI, ¿vale? En este caso está desarrollado por la Organización Internacional de Normalización y unida con la ITU, ¿vale? O con la UIT, que es Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿vale? En ese caso, pues como podéis ver, en cada una de las capas, en cada uno de los layers, pues existen diferentes protocolos. Por ejemplo, en TCP, pues HTTP, DNS, DHCP, transporte TCP/UDP, en Internet IP versión 4, IP versión 6 y CMP versión 4, versión 6, ¿vale? Y a nivel de acceso, pues diferentes protocolos. En el caso de Apple, pues también lanzó su propia suite, que era Apple Talk, ¿vale? En ese caso, pues bueno, existen diferentes protocolos que estaban basados en esa suite. Y por último, también existe la suite de Novell, la Novell Network, que en este caso pues, fue lanzada por la empresa Novell, y algunos de los protocolos pues, que se han ido utilizando a lo largo del tiempo, pero que a día de hoy ya están en desuso, pues podrían ser IPX, SPX y NDS. Bien, nosotros en esta asignatura vamos a basarnos en la suite de TCP/IP. A su vez, también veremos las características básicas del modelo de referencia OSI, pero el modelo de referencia OSI, como su nombre indica, es un modelo de referencia, ¿vale? Y por tanto, no está implementado, ¿vale? Es decir, que los dispositivos de hoy en día lo que trabajan o el modelo que tienen implementado es el modelo TCP/IP, ¿vale? Por tanto, nosotros nos vamos a basar en ese modelo. Esa suite de protocolos o ese modelo TCP/IP está formado por 4 capas, ¿vale? Como se puede observar en el dibujo. Tenemos la capa superior, que sería la capa de aplicación. Por otra parte, teníamos la capa de transporte, seguidamente la capa de Internet y, por último, la capa de acceso a la red, ¿vale? Bien, detalladamente ya las iremos viendo poco a poco, ¿vale? Y haremos ejercicios sobre encapsulado y desencapsulado de paquetes utilizando esta pila de protocolos. Aquí tenéis un conjunto de protocolos que utiliza este modelo, ¿vale? Es decir, como veis, existen muchísimos protocolos, muchos de ellos los utilizáis diariamente, pero a lo mejor no sabíais que pertenecían a la familia de la suite de protocolos TCP/IP, ¿vale? Ventajas de la suite de protocolos TCP/IP, pues bueno, que es un conjunto de protocolos estándar y abierto, ¿vale? Disponible de forma gratuita para todo el público,
y que puede ser utilizada por cualquier proveedor, ¿vale? Por tanto, no necesitamos pagos de royalties y demás para implementar los diferentes protocolos que aparecen en la suite, ¿vale? Son protocolos basados en estándares, ¿vale? Y que han recibido el aval del sector de las redes y también de algunos organismos de estandarización, ¿vale? Existen muchísimos protocolos, no voy a nombraros todos ellos, ¿vale? En los apuntes de la plataforma de Cisco están explicados brevemente, ¿vale? Pero simplemente nosotros iremos viéndolos poco a poco, ¿vale? Para poder así entenderlos. Bien, en el proceso de comunicación de TCP/IP, pues lo que se realiza es un poco lo que se observa en esta diapositiva, ¿vale? Imaginamos que un cliente necesita una información de una página web, ¿vale? En este caso vamos a centrarnos en una página web. Entonces, el cliente lo que necesita es realizar una petición, es decir, quiero tal página web, ¿vale? Entonces, esa petición es un GET de HTTP, ¿vale? Y ese GET de HTTP, esos son los datos origen, es decir, ¿yo qué quiero? Entonces, quiero que esa petición llegue al servidor, ¿vale? Por tanto, ese GET http.v.es serían los datos a nivel de aplicación, ¿vale? Esos datos a nivel de aplicación tienen que contener información del protocolo de transporte. En este caso, HTTP funciona sobre TCP, ¿vale? Por tanto, se le incluye, como veis, la cabecera TCP. Esta cabecera, a su vez, bueno, o este segmento, ¿vale? Este segmento se requiere de información del protocolo IP, que es el protocolo que introduce las direcciones IP, ¿vale? Tanto origen como destino. Por tanto, esa información está incluida en la cabecera IP y por tanto debo de añadirla. Y por último, tendríamos la trama Ethernet, es decir, ¿por qué medio o por qué estándar de nivel 2, de nivel de acceso a la red voy a utilizar? En este caso Ethernet, pues tengo que preparar toda la información que viene de nivel IP para visualizarla o transmitirla, mejor dicho, por la red, ¿vale? Una vez ya tengo toda esa información, eso se transforma en unos y ceros que circulan por el cable y esos unos y ceros, al llegar al servidor, se van desencapsulando, es decir, se va haciendo el proceso inverso, es decir, leo unos y ceros, quito la información de la cabecera de Ethernet, quito la información de la cabecera IP, quito la información de la cabecera de transporte y ya me quedo con los datos. Ya tengo esos datos y ya hago lo que tenga que hacer con ellos, ¿vale? Eso sería el proceso del cliente al servidor. El proceso del servidor al cliente sería exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, imaginaos que me piden la web, yo cojo toda la información de la web, esos son los datos, pongo la cabecera del segmento TCP, pongo la cabecera del paquete IP, pongo la cabecera de la trama Ethernet y ya envío hacia el cliente esa información a través del cable en este caso. Bien, vamos a ver qué organizaciones se encargan de estandarizar el mundo de Internet. Existen diferentes organismos que se encargan de gestionar lo que es los protocolos, las suites de protocolos y demás que forman Internet, ¿vale? Al final se están pasando, o la gran mayoría está apostando por estándares abiertos, ¿vale? Ya que fomentan la interoperabilidad, la competencia y lo que es el mundo empresarial, ¿vale? Entonces, principalmente existen tres tipos de organizaciones, ¿vale? Unas que son vendedores neutrales, ¿vale? Otras que son organismos sin ánimos de lucro y otras que se encargan de desarrollar y promover el concepto de las normas abiertas, ¿vale? Por tanto, esos tres tipos de organizaciones son las encargadas de estandarizar. Por ejemplo, en el caso de estándares de Internet, pues bueno, tenemos la ISO,
que es un poco la sociedad de Internet, que promueve el desarrollo y evolución de Internet en todo el mundo. De esta ISO cuelga el IAB, que es el Internet Architecture Board, el Consejo de Arquitectura de Internet, que es el responsable un poco de desarrollar los estándares. Y a partir de este IAB cuelgan dos grupos de trabajo. Uno que es orientado a la ingeniería, que sería la propia implementación, y otro más orientado a la parte de investigación, ¿vale? Es decir, un poco, uno es lo que se va a implementar y el otro es lo que posiblemente se implementará, ¿vale? Teníamos el IETF y el IRTF. Después, en el caso de la organización de lo que es el desarrollo y soporte de TCP/IP, pues tenemos una gran corporación que es ICANN, que está en base en Estados Unidos y se encarga y coordina la asignación de las direcciones IP, así como los nombres de dominio y utilización de puertos TCP/IP. Y después tenemos IANA, ¿vale? Que IANA pues, administra la asignación de IP, es decir, IANA cuelga de ICANN y ella es la que se encarga realmente de hacer la asignación final de esas IP, de esos puertos, ¿vale? Y de esos dominios. Además, existen otros organismos, ¿vale? Que se encargan de realizar también estándares de comunicaciones y electrónica. Por una parte tendríamos el IECubo, ¿vale? Que es una organización electrónica y de ingeniería electrónica dedicada a avanzar en innovación, tecnología y elaborar estándares, ¿vale? Sobre todo más orientados a la parte de capas inferiores, ¿vale? Después tenemos el EIA, que también se encarga de un poco de los estándares relacionados con el cableado eléctrico, conectores y la unión a los racks, y hablaremos un poco de algunos estándares de ellos en clase. Y también tenemos el TEIA o la ITU, que se encargan un poco de estandarizar pues, parte de, por una parte de equipamiento para torres de telefonía, dispositivos sobre voz IP, protocolos de voz IP, comunicaciones de banda ancha, etcétera, ¿vale? Bien, en esta presentación existen algunas tareas que en principio no se realizarán. Vamos a hablar de los modelos de referencia. Lo principal o lo más importante de los modelos de referencia es encontrar su utilidad, ¿vale? Es decir, ver los beneficios que nos aportan estos modelos frente a una comunicación simple, ¿vale? En principio son conceptos complejos, ¿vale? Es decir, el funcionamiento de una red no es una cosa trivial y el entender el funcionamiento de los modelos de capas puede llegar a ser un poco dificultoso, ¿vale? Pero una vez comprendido, se entiende la viabilidad del modelo de capas y resulta fácil el proceso de la transmisión entre dos máquinas utilizando pues, el mismo modelo, ¿vale? En este caso vamos a describir dos modelos, uno que es el modelo OSI, que es el modelo de referencia que ya hemos dicho, y otro que será el modelo de TCP/IP, ¿vale? Bien, los beneficios del modelo de capas son los que se observan aquí. Ayudan muchísimo a lo que es el diseño de protocolos, ¿vale? Ya que los protocolos operan en una determinada capa y ya no simplemente necesitan la información que proviene de capas inferiores o que le pueden aportar capas superiores para poder realizar una tarea, ¿vale? Esto también lo que hace es fomentar la competencia, ¿vale? Ya que distintos productos de diferentes proveedores pueden interoperar y trabajar juntos. Es decir, si hablamos el mismo idioma, pues da igual que el ordenador sea un ordenador HP que sea un Mac, ¿vale? Es decir, entre ellos se van a poder comunicar. Evita que los cambios en la tecnología o en las funcionalidades de una capa afecten a otras, porque son capas diferentes y por tanto tiene que haber esa
separación entre ellas, ¿vale? Y proporciona un lenguaje común para describir algunas funciones y capacidades de red, ¿vale? Bien, aquí tendríamos lo que es el modelo de referencia. El modelo de referencia está formado por 7 capas, ¿vale? Desde la capa de aplicación, que se llama más cercana a nosotros, al ser humano, hasta la capa física, que sería la capa que se encarga de transmitir los bits por los medios, ¿vale? Físicos. La capa de aplicación, ¿qué realiza? Pues son los protocolos que me permiten las comunicaciones proceso a proceso, ¿vale? La presentación, la capa de presentación, la número 6, pues representa de forma común los datos que van a ser transferidos y que provienen de la capa de aplicación, ¿vale? En la capa de sesión, pues se proporcionan los servicios a la capa de presentación para administrar el intercambio correcto de los datos. Por otra parte, la capa número 4, que es la de transporte, fomenta la segmentación, la transferencia y el resamblado de los datos. La capa de red se encarga de proporcionar los datos de forma global para que puedan transmitirse desde una dirección hacia un destino la información. La capa de enlace de datos intercambia pues, las tramas entre dispositivos que tienen un medio común y la física describe los medios para poder conocer pues, qué tensiones debo de aplicar para que sea un 1 o un 0, etcétera, ¿vale? Tipos de conectores, etcétera, ¿vale? Por tanto, trata más la parte física de lo que son las redes. Por lo que respecta al modelo de referencia, pues se hace mucho más simple y lo que se hace es disminuir el número de capas, es decir, no existe tanta segmentación, sino que simplemente hay 4 capas, la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red, ¿vale? Cada una de ellas, pues la capa de aplicación hace las tareas propias de la capa 7, 6 y 5 del modelo OSI, la capa de transporte hace las mismas tareas que la capa de transporte de OSI, la capa de internet hace las mismas tareas que la capa de red del modelo OSI y la capa de acceso a la red hace las tareas de la capa 1 y 2 del modelo de OSI, ¿vale? Por tanto, como veis, se engloban varias capas en algunos momentos del modelo OSI dentro de lo que sería el modelo TCP/IP, reduciendo así el número de capas. Aquí tenéis esa equivalencia que os estaba contando, ¿vale? Donde, como veis, la capa de aplicación corresponde a las capas 7, 6 y 5, transporte corresponde a transporte, red corresponde a internet y después la capa 2 y 1 corresponde al acceso a red en el modelo TCP/IP. Bien, vamos a ver cómo se encapsulan los datos para poder ser transmitidos por la red. Bien, primero tenemos que hablar de algunas características que tienen lo que es la transmisión de los mensajes en las redes de comunicaciones, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la segmentación, ¿vale? La segmentación lo que me permite es la unión en este caso, de la información en unidades más pequeñas, ¿vale? Esto lo que me permite es que podamos aumentar la velocidad, es decir, que se puedan transmitir grandes cantidades de datos sin tener el enlace siempre colapsado, ¿vale? Es decir, porque yo lo que voy a hacer es, voy a enviar pequeñas porciones de esa información, ¿vale? Y si durante envío y envío existe un tiempo y otro cliente puede enviar otro paquete, pues perfecto, ¿vale? Que la red siempre esté activa y por tanto se puedan transmitir todas las informaciones, ¿vale? También, como trabajo con paquetes pequeños, ¿vale? Con mensajes más pequeños, ese mensaje pequeño realmente no me ocupa toda la capacidad del canal. Es decir, que yo a lo mejor trabajo solo con el 5% del canal. Por tanto, se pueden enviar muchos mensajes de otros orígenes para poder hacer una suma y llegar casi al 100% del canal y poder transmitir esa información, ¿vale? Por tanto, como veis, el beneficio de la segmentación es bastante importante.
Después otra cosa muy importante que está unida a lo anterior es, vale, yo segmento, es decir, yo divido la información en paquetes más pequeñitos, pero esos paquetes más pequeñitos de alguna forma tienen que estar enumerados. ¿Para qué? Para cuando me lleguen al destino yo pueda de alguna forma ordenar correctamente esos mensajes y tener el global o el mensaje total que es el que estaba buscando. ¿Vale? Por tanto, la secuenciación, es decir, en la inclusión del número de segmentos dentro de la comunicación es muy importante. ¿Vale? En este caso, TCP es el que se encarga de secuenciar esos mensajes. Bien, y aquí tenéis lo que sería el proceso de encapsulado de una petición. ¿Vale? Imaginaos que yo quiero enviar un correo electrónico. ¿Vale? Entonces, el correo electrónico pues, ocupa un tamaño bastante grande y por tanto lo que tengo que hacer es dividir ese correo electrónico que lo tenemos ahí, está aquí, vamos a poner un puntero, ¿vale? Este correo electrónico que veis que está aquí, ¿vale? Que tendríamos aquí, se divide en tres, ¿vale? Que es justamente pues esto que veis aquí, ¿vale? Es decir, lo envío en tres mensajes, ¿vale? Más pequeñitos. Bueno, cada uno de esos mensajes le tendré que incluir cuando paso, esto es la capa, recordad, nivel 4, nivel 3, nivel 2 y nivel 1 de TCP, ¿vale? Cuando paso de nivel, es decir, cuando bajo de nivel, lo que tengo que incluirle es una cabecera de transporte, ¿vale? Que esa cabecera de transporte me dará información, pues, por ejemplo, de los puertos TCP que voy a utilizar, ¿vale? A esta información se denomina segmento, que es lo que pone aquí, ¿vale? Bien, lo siguiente que voy a hacer es esa información, hago una copia tal cual aquí dentro, ¿vale? Es decir, toda esa información, hago una copia y bajo de nivel. Entonces, esa información, lo que voy a hacer ahora es añadirle la cabecera de red. ¿Vale? La cabecera de red lo que me va a aportar son las direcciones IP, origen y destino. ¿Vale? Y esa información se denomina paquete. ¿Vale? Cuando ya tenga esa información, ¿vale? Que este paquete, lo que hago es introducirlo dentro de la trama Ethernet, por ejemplo. ¿Vale? Le introduzco una cabecera y un trailer y una cola, ¿vale? Y esto se denomina trama. Al final esa trama se traduce a unos y ceros y ya tendría los bits que se transmiten por la red, ¿vale? O por el medio físico, mejor dicho. Aquí tenemos, pues bueno, el mismo proceso, ¿vale? Simplemente para que recordáramos que el proceso de encapsulado es desde datos, que es lo que tenemos aquí, segmentos, transporte, paquete y trama, ¿vale? Por tanto, ese es el proceso de encapsulado, desde la capa superior hasta la capa inferior. ¿Qué ocurre cuando esa información llega al destino? Pues que hay que hacer lo contrario, hay que hacer la desencapsulación, ¿vale? Es decir, recoger la información de capa 1 o de capa de acceso a la red, quitarle por una parte el desencapsulado, ¿vale? Que sería la parte ir hacia arriba, ¿vale? Esto es la parte, es el desencapsulado. Lo primero sería quitarle las cabeceras de la capa de acceso a la red, ya me quedaría esto, que es lo que tengo aquí, ¿vale? Con esto ya llego al paquete IP y lo siguiente sería quitarle la cabecera IP, vuelvo a subir hacia arriba y tengo la información de, en este caso, el segmento, quito la cabecera, en este caso de transporte, y subo hacia arriba y a nivel de datos, es decir, a nivel de aplicación, ya tendría la información que busco. ¿Vale? Ya habría quitado todas las cabeceras anteriores para poder quedarme simplemente con la información que yo estaba
necesitando. Vamos a ver cómo acceder a los datos. Bien, tanto el enlace de datos como las capas utilizan direccionamientos que tenemos que conocer, ¿vale? Por una parte tenemos dos tipos de direcciones, ¿vale? Es decir, dentro de la dirección del nivel de red tenemos las direcciones de red o de direcciones IP, ¿vale? Que son conocidas como dirección origen y destino de capa de red. Esas direcciones IP, ¿cuál es su función? Pues enviar el paquete IP desde el dispositivo origen hasta el dispositivo final, ¿vale? Y tienen un carácter global, es lo que significa que no varían durante el trayecto, ¿vale? Es decir, la dirección origen es una, ¿vale? Y yo llego hasta el destino y esa es la dirección destino. Y a lo largo del viaje, independientemente de por los routers y por los dispositivos de red que pasen, esas direcciones se mantienen, ¿vale? ¿Qué pasa con las direcciones de la capa de acceso a la red o de enlace de datos? ¿Vale? Que en este caso son las direcciones MAC, ¿vale? Que nosotros conocemos como la dirección MAC, la dirección de la interfaz de red. Y en este caso solo sirven para transmitir la información dentro de una misma red, es decir, sin tener que salir de nuestro router. Por ejemplo, en nuestra casa, si tenemos 3 ordenadores, pues ellos se comunican entre ellos a través de la dirección MAC, no utilizan la dirección IP, ¿vale? Esta dirección es o tiene un carácter local, ¿vale? Es decir, que solo sirve dentro de una red local, antes de saltar el router, ¿vale? Por tanto, en este caso, la información que va desde un origen hacia un destino irá cambiando sus direcciones de enlace de datos, su dirección MAC, ¿vale? Ya lo veremos a continuación. También haremos ejercicios. Bien, imaginaros aquí la dirección IP, ¿vale? La dirección lógica de nivel 3. Pues los paquetes contienen una dirección IP origen y una dirección IP destino. En este caso, en el dibujo, tenemos la IP origen, la 192.168.1.110 y la IP destino, que es la del servidor, 172.16.1.99, ¿vale? Entonces, la información que se introduce en el segmento, ¿vale? Para formar el paquete IP sería lo que vemos aquí, ¿vale? Dirección origen y dirección destino, estas, ¿vale? Que es la origen, en un principio la del PC1, la destino la del web server. Bien. Dentro de las direcciones IPs tenemos que diferenciar entre dos partes, ¿vale? Una que es la parte de red y otra que es la parte de host, ¿vale? La parte de red lo veremos en el próximo tema, pero viene dada por la máscara, una máscara de red, ¿vale? Todo eso lo veremos en el siguiente tema, pero más o menos ya para que vayamos introduciendo conceptos, ¿vale? Y suele ser la parte de la izquierda de la dirección IP, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, esta dirección tendrá una máscara /24, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que los primeros 24 bits, bueno, ya hablaremos que esta dirección pues, está formada por 32 bits y demás, todo eso lo veremos, esto es una pequeña introducción, es decir, estos primeros bits son la parte de red, ¿vale? Esto es la parte de red. Y estos bits serían la parte de host, ¿vale? Que es un poco lo que se indica aquí, ¿vale? Os vuelvo a repetir, no os preocupéis porque eso en la siguiente clase lo hablaremos y a lo largo del curso trataremos mucho, haremos muchos problemas referente al direccionamiento IP. Bien, eso es lo que conlleva a tener direcciones IP que, como habéis visto, pues tratan información extremo a extremo, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero comunicarme con dispositivos que están dentro de la misma red? ¿Vale? Fijaros, pero aquí
todo esto, ¿vale? Todo esto es la misma red. ¿Por qué? Porque aquí no hay routers, ¿vale? Los routers dividen redes, pero aquí hay un único router, por lo tanto, todo lo que cuelga de este router es una red. ¿Vale? En este caso, cuando las comunicaciones se dan dentro de la misma red, lo que se utiliza son las direcciones MAC para poder transmitir la información, ¿vale? Fijaros, aquí la parte de la dirección IP orientada a la red, fijaros, es lo que había dicho antes, 192.168.1. Y lo mismo para el destino, ¿vale? Que sería el servidor. Pues como son iguales, entonces lo que tengo que hacer uso es de las direcciones MAC, ¿vale? Las direcciones MAC, donde digo cuál va a ser el destino, que sería por una parte la dirección MAC del servidor, y cuál es el origen, en este caso la dirección MAC de la tarjeta de red del cliente. ¿Vale? Y con eso ya se transmite o se envía la información dentro de lo que sería la misma red. Bueno, en este caso, ¿vale? Las direcciones, como podéis ver, las direcciones MAC son direcciones físicas, ¿vale? Y que están marcadas en el propio dispositivo. También hablaremos de ellas más adelante. Es decir, tienen unas características especiales, pues son 48 bits, ¿vale? También se dividen en dos partes, la primera parte, la primera mitad orientada al fabricante, la otra segunda mitad al propio dispositivo, ¿vale? Y son direcciones que no se cambian, ¿vale? Es decir, que una tarjeta de red tiene una MAC y esa MAC es la suya para siempre, ¿vale? Como os he dicho, en una comunicación dentro de la misma red local utilizamos esas direcciones para poder comunicarnos. Si hacemos una comunicación entre dispositivos de diferentes redes, pues bueno, en cada salto, es decir, en esta comunicación tendríamos una dirección de origen y destino MAC, que sería esta origen y esta destino a nivel de MAC, ¿vale? Pero a nivel de IP tendríamos que como que el origen es esta y el destino sería, por ejemplo, el servidor, ¿vale? En el siguiente salto, que sería este, pues volvería a cambiar la dirección MAC, pero las direcciones IP no cambiarían. En el siguiente salto cambiaré las direcciones MAC porque es otra red y se realiza esa acción para poder transmitir la información dentro de esa misma red. Y aquí volvería a cambiar las direcciones MAC, pero las direcciones IP se mantienen a lo largo de todo el camino, ¿vale? Es decir, que desde aquí todo este camino, la dirección origen y la dirección destino IP es la misma, ¿vale? Bien, aquí hay algunas preguntas, ¿vale? Es decir, imaginaros, dice, ¿qué sucede cuando el destino real no está en la misma LAN y es remoto? ¿Vale? Es decir, ¿qué pasa ahí? Imaginaos que PC1 se quiere comunicar con el web server. Dice, ¿qué sucede cuando PC1 intenta acceder al servidor web? ¿Esto afecta a las capas de enlace de datos y de red? Pues sí, ¿vale? Ocurre lo que le estaba comentando, es decir, que la dirección de origen IP, la dirección origen de IP es la dirección del PC1, que la dirección IP del servidor es la del web server, pero las direcciones MAC, fijaros, la origen sí que es esta, que es la del PC1, pero la destino es la del primer salto, es decir, es la de esta interfaz, que en este caso es la 111, ¿vale? Y eso es lo que me permite poder salir de mi red y empezar la comunicación hacia el destino. ¿Vale? Aquí tenéis lo que os estaba comentando, dice, cuando el origen y el destino tienen una parte diferente de red, ¿vale? Que en este caso pues, os fijáis que la dirección es diferente, es decir, esta parte
no es la misma que esta, por tanto pertenecen a redes diferentes. Eso significa que están en redes diferentes, ¿vale? Entonces, ya internamente lo que se hace es enviar la información a nuestro gateway o puerta de enlace, que es nuestro router de salida, ¿vale? En este caso el router de salida nuestro, ¿vale? Sería esta. Esto es nuestro router de salida, ¿vale? Entonces, para enviar esa información al router de salida, lo que se utiliza es su dirección MAC, que en este caso es la que veis aquí, la 111111, todo unos, ¿vale? Con esto ya se envía información al router, ¿vale? Y el router ya empieza el proceso de encaminamiento para tener cuál es el camino para poder llegar a ese destino. En este caso sería el servidor web. Vale, fijaros, el direccionamiento del enlace de datos, en este caso es local, ¿vale? Es local y se irá cambiando, como os he dicho yo, en cada salto. Lo que no cambia a lo largo de todo el trayecto son las direcciones IPs, ¿vale? Es decir, nota importante, ¿vale? Tenerla en cuenta esta nota. Aunque el direccionamiento local L2 cambiará de enlace a enlace, es decir, de salto a salto, lo que os estaba contando yo, el direccionamiento L3 sigue siendo el mismo, ¿vale? Es decir, el direccionamiento IP sigue siendo el mismo. Bien, entonces, lo que os estábamos comentando, ¿vale? Direccionamiento local, direccionamiento de enlace de datos de nivel 2 o direccionamiento MAC, ¿vale? Utilizando las MACs. Esta irá cambiando a lo largo de todos los saltos, por ejemplo, aquí se puede observar, ¿vale? Es decir, aquí tendré las cabeceras del L2, del nivel 2, el nivel de acceso al medio es el color azul, que serán las direcciones MAC de este origen y de este destino. Después, en este salto, lo que es las direcciones de nivel 2 serán las correspondientes a este y a este, ¿vale? Por eso tiene el color este más marrón. Y en el siguiente salto, las L2 tendrán el color azul, que serán las correspondientes a este y a este. Pero lo importante es que os fijéis que L3, es decir, su dirección a nivel de IP no cambia, ¿vale? No cambia, no os preocupéis, lo volveré a repetir 1000 veces, pero eso os tiene que quedar muy claro, ¿vale? Es decir, se debe de quedar claro para que se tenga una comprensión correcta de lo que es el funcionamiento de la transmisión de la información en las redes. Aquí sería más o menos lo mismo, ¿vale? Es decir, pues que se van cambiando lo que son las cabeceras. En el segundo salto pues se cambian, tal y como os he comentado, ¿vale? Las direcciones IP se suelen mantener. No, se suelen mantener, no, se mantienen, mejor dicho, ¿vale? Por tanto, en el último salto se vuelven a cambiar las direcciones de nivel 2 y ya llegaríamos a nuestro destino final. Bien, volvemos a hacer hincapié. Direccionamiento IP no cambia de segmento a segmento como el direccionamiento MAC L2, ¿vale? Es el mismo y tiene un carácter global, ¿vale? Global, lo que significa que no varía durante el trayecto, ¿vale? El direccionamiento MAC tiene un carácter local, por tanto de salto a salto irá cambiando. Bien, como resumen, ¿qué hemos visto en esta clase? Bueno, hemos hablado de los protocolos, ¿vale? Es decir, que son indispensables para la comunicación de cualquier tipo, ¿vale? Es decir, ya sea una comunicación oral o una comunicación a través de los computadores, ¿vale? Es decir, cada protocolo, pues al final me da una función, me indica un formato, me dice las reglas que hay que seguir para poder comunicarnos.
Al final los protocolos por sí solos no pueden trabajar, sino que necesitamos una suite, que es un conjunto de protocolos que se relacionan entre ellos para darnos las funciones que necesitamos en las comunicaciones de hoy en día. Y que esas suites están avaladas por organismos de estandarización. Por tanto, todas las suites de protocolos que forman a su vez, o sea, que internamente disponen de protocolos en sí, están estandarizados y por tanto pueden ser implementados por cualquier sistema operativo, etc. Tenemos dos modelos de referencia, o hemos estudiado dos modelos de referencia, uno que es el TCP/IP y otro que es el modelo OSI. Recordad, el modelo OSI es un modelo de referencia teórico y el modelo de TCP/IP es el modelo que se implementa hoy en día en Internet, ¿vale? Hemos hablado de cómo encapsular los datos y desencapsularlos, ¿vale? Y hemos visto la importancia de las direcciones de nivel 2 y nivel 3, es decir, direcciones MAC y direcciones IP, para poder transmitir la información desde un origen hasta un destino. Bueno, con esto terminaríamos la explicación de esta semana y nada, agradeceros vuestra atención y espero que estéis todos bien.